Hola a todos. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de los pares craneales y los nervios espinales del cuello. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que por el complejo desarrollo embrionario que tiene la cabeza y el cuello en los animales, no hay una forma de definir de manera correcta esa estructura segmentaria que sí se presenta en otras partes del cuerpo. Con esto queremos decir que algunos de los nervios cervicales, como por ejemplo el primero y el segundo cervical, van a mezclarse con nervios de la cabeza y van a dar inervación a algunas zonas más caudales de la cabeza. Y tener en cuenta también que los últimos nervios cervicales, sus ramas ventrales, van a dar formación al plexo braquial. Es importante en principio recordar la formación de un nervio espinal. Para esto, como ustedes saben, la médula espinal ubicada en el canal vertebral la vamos a diferenciar en una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia blanca es donde se encuentran los axones de las neuronas, mientras que en la sustancia gris se encuentran los cuerpos neuronales. También se puede diferenciar en la sustancia gris un asta dorsal y un asta ventral. El asta dorsal recibe los axones que provienen de las neuronas sensitivas, mientras que desde el asta ventral emergen los axones de neuronas motoras. Para la formación de un nervio espinal tenemos que tener en cuenta que existe una raíz dorsal, la cual se encuentra relacionada con un ganglio sensitivo, esta es la parte sensitiva del nervio, y una raíz ventral donde se encuentran las fibras motoras que están llegando a la médula espinal. Cerca del foramen intervertebral, la rama dorsal y la rama ventral se unen para dar formación al nervio espinal. Debemos tener en cuenta que durante el recorrido de este nervio espinal dentro del canal vertebral se encuentra rodeado por las meninges. Sin embargo, una vez que emerge, pierde esa cobertura meningea para encontrarse cubierto por tejido conectivo denso que corresponde al epineuro. Una vez que el nervio espinal sale por el foramen intervertebral, ahí nomás a unos centímetros se divide en una rama dorsal que se va a dirigir a las partes más dorsales de las regiones corporales y dar inervación tanto a la piel como a los músculos epiaxiales, y una rama ventral que se dirige hacia los músculos hipoaxiales. Debemos considerar que esta rama dorsal, como así también la rama ventral, a su vez se dividen en una rama medial que da inervación más que nada a los músculos y una rama lateral que inerva la piel de las regiones que correspondan. Comencemos describiendo los nervios cervicales. El primer nervio cervical emerge por el foramen vertebral lateral ubicado en el ala del atlas. La rama dorsal se denomina nervio suboccipital. La parte cutánea de esta rama dorsal emite un nervio denominado nervio occipital que se distribuye en la cara interna y bordes dorsales de la oreja. La rama ventral es un poco más compleja y forma el ansa cervical, el cual se relaciona con el nervio hipogloso y algunas fibras del segundo cervical. De esta manera inervan a los músculos esternotiroideo, esternoioideo y músculo homoioideo. El segundo nervio cervical emerge por el foramen vertebral lateral ubicado en el arco del axis. La rama dorsal de este nervio da inervación a los músculos dorsales de la nuca, enviando algunos filetes nerviosos, y se continúa como una rama cutánea denominada occipital mayor, que da la inervación a la piel de la región nucal. La rama ventral es un poco más compleja. Ella tiene anastomosis, esta rama ventral tiene anastomosis con la rama ventral del tercer nervio cervical y después emite dos ramas que son cutáneas. Una de ellas se denomina auricular mayor. La rama cutánea auricular mayor del segundo cervical se dirige hacia la oreja para darle inervación de la piel tanto en la cara interna como externa del pabellón auricular. Otra de estas ramas cutáneas es el nervio transverso del cuello, el cual se dirige hacia la cabeza para dar inervación de la piel en la región parotidia, masentérica, mandibular e intermandibular.
Por otro lado, algunas ramas ventrales del segundo cervical se unen con las ramas cervicales del nervio facial para dar la inervación del músculo cutáneo del cuello. Los nervios cervicales de 3 a 6 emergen por los forámenes intervertebrales correspondientes. Una vez que emergen, se dividen en una rama dorsal y una rama ventral. La rama dorsal, por conexiones anastomóticas, forman un plexo cervical dorsal, del cual se desprende una rama lateral y una rama medial. La rama medial da inervación a los músculos epiaxiales, mientras que la rama lateral da inervación a la piel de las partes más dorsales del cuello. Hacia caudal, la inervación cutánea de las porciones dorsales del cuello están inervadas por las ramas dorsales del séptimo y el octavo cervical. En cuanto a las ramas ventrales de los nervios cervicales de 3 a 6, van a dar inervación a los músculos hipoaxiales, como así también a la piel de las regiones laterales y ventrales del cuello. El nervio cervical 6 debemos considerar que tiene también algunas ramas que se distribuyen para formar el nervio frénico, como así también dar una rama cutánea que se denomina nervio supraclavicular, en la parte craneal del miembro torácico. Las ramas que siguen, las siguientes componentes del sexto cervical, van a ir a formar, de las ramas ventrales del sexto cervical, van a ir a formar el plexo braquial. Los nervios cervicales 7 y 8 van a dar su rama dorsal, inervación a las zonas dorsales del cuello, a las regiones dorsales del cuello, y sus ramas ventrales, si bien dan inervación a algunas zonas del cuello, la mayoría de las fibras van a ir a formar el plexo braquial. Cuando uno habla de los nervios cervicales, es importante recordar que en estos segmentos tiene origen el nervio frénico. Si bien es un nervio que principalmente se forma por las raíces ventrales del sexto cervical, colaboran también el quinto cervical y el séptimo cervical. Emergen a través del escaleno, entran en la cavidad torácica, tanto el derecho como el izquierdo, se ubican en el mediastino craneal, recorren el mediastino medio en relación al corazón y a nivel del mediastino caudal, el izquierdo continúa su recorrido para llegar al diafragma, no solo para aportarle inervación motora, sino también inervación sensitiva. El nervio frénico derecho, a nivel del mediastino caudal, se separa o se junta con la vena cava caudal y van incluidos dentro de un pliegue seroso fuera del mediastino caudal. Hasta acá lo que corresponde a la inervación del cuello. Ahora comencemos con la inervación de la cabeza. Y la inervación de la cabeza está dada por nervios que se denominan pares craneales, que tienen su origen en núcleos ubicados en el tronco del encéfalo, en su mayoría. Estos nervios emergen de los órganos del tronco encefálico para llegar a un foramen de la cavidad craneana y emerger por ese foramen para darle inervación a las estructuras que correspondan. Esto hace pensar, por un lado, que no son nervios que, como los nervios espinales, tengan una rama dorsal y una rama ventral. Son nervios que, al estar dentro de la cavidad craneana, tienen un recorrido intracraneal en el cual están rodeados por las meninges encefálicas y luego de emerger por un foramen específico, pierden esa cobertura meningia para llegar de esa manera a los órganos que le correspondan. Otra cuestión es que, a diferencia de los nervios espinales, las áreas de inervación no son específicas de uno u otro, sino que pueden estar superpuestas. Los pares craneales son 12 pares. Estos se enumeran del 1 al 12 de acuerdo a la ubicación del foramen por el que salen de la cabeza o por donde ingresan a la cavidad craneana. Con esto tendríamos que el primer par craneal corresponde al olfatorio y el 12º par craneal corresponde al nervio hipogloso, el cual emerge por el foramen hipogloso de la cabeza.
Hay varias maneras de clasificarlos o agruparlos. La más sencilla tiene que ver con el origen o la emergencia, el órgano del tronco del encéfalo por el que emergen estos nervios. De esta manera hablaríamos de nervios cerebrales, de nervios mesencefálicos, de nervios pontinos o que emergen del puente y de nervios de la médula oblongada. Otra manera de clasificarlos tiene que ver con la asociación a las estructuras con las que se relacionan por el desarrollo embrionario. Y de esto tendríamos nervios asociados a los sentidos especiales, como puede ser el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear, nervios asociados o derivados de los músculos de somitómeros cefálicos, como son los nervios motores de los músculos extrínsecos del ojo, y a su vez podemos hablar de nervios asociados a estructuras derivadas de los arcos branquiales, como son todos aquellos que dan inervación a la piel y los músculos de la cara, a la faringe y a la laringe, o incluso a los músculos del cuello, como el trapecio, brachiocefálico y esternocefálico. Comencemos con la agrupación más sencilla, que es según su emergencia del tronco del encéfalo que corresponda. En realidad, en principio, podemos hablar con nervios que tienen un origen en el cerebro. Y estos algunos autores consideran que no son verdaderos pares craneales, sino que pertenecen a tractos de estos nervios. El primero es el nervio olfatorio. Este se origina en la cavidad nasal, atraviesan los filetes nerviosos, la lámina cribiforme del etmoides, para llegar al bulbo olfatorio del cerebro. El segundo es el nervio óptico. Este nervio se origina en la retina, ingresa por el foramen óptico a la cavidad craneana. En la parte ventral del encéfalo se cruzan formando más, menos, pero hay como un intercruzamiento, formando el quiasma óptico. Y ya comenzamos con los que tienen origen en el tronco del encéfalo. Los nervios que tienen origen mesencefálico, el primero es el nervio oculomotor. Este nervio se origina de la parte ventral del mesencéfalo en relación a los pedúnculos cerebrales y va a dar inervación a los músculos extrínsecos del ojo, como así también posee fibras parasimpáticas que llegan al músculo ciliar y los músculos del iris. El cuarto par craneal también tiene origen mesencefálico y corresponde al nervio troclear. Este es exclusivamente un nervio motor que va a dar inervación a algunos de los músculos extrínsecos del ojo y que, a diferencia del anterior, se origina por dorsal del mesencéfalo para después llegar a la fisura orbitaria y emerger hacia las estructuras oculares. Hacia caudal continuamos con los nervios de origen en el puente. Estos nervios es uno solo y que corresponde al quinto par craneal, que es el nervio trigémino. Es un nervio mixto que tiene tanto fibras sensitivas como fibras motoras. Por último, los nervios que se originan de la médula oblongada, los cuales corresponden al nervio abducente, que es el sexto par craneal. Este también le da inervación al músculo recto lateral de la musculatura extrínseca del ojo y es un nervio puramente motor. El nervio facial nace también de la parte de la médula oblongada. A diferencia de los anteriores, este es un nervio que tiene fibras motoras, fibras sensitivas, como también fibras parasimpáticas. El nervio vestíbulo coclear, que como dijimos correspondía a los nervios asociados a los sentidos, específicamente el de la audición y el del equilibrio, y corresponde a un nervio puramente sensitivo y es el octavo par craneal. El glosofaringio, al igual que el facial y el trigémino, es uno de los nervios asociados a las estructuras derivadas de los arcos branquiales. Es un nervio que posee tanto fibras sensitivas, motoras, como así también parasimpáticas, al igual que el facial. El vago, que emerge también de la médula oblongada y tiene fibras sensitivas, motoras y también parasimpáticas.
al igual que el glosofaringeo y el facial, es un nervio asociado a las estructuras derivadas de los arcos branquiales. El 11º par craneal, que corresponde al nervio accesorio, es un nervio puramente motor y que da inervación al músculo brachiocefálico, al trapecio y al esternocefálico. También, en este caso, es uno de los nervios asociados a las estructuras derivadas de los arcos branquiales. Y por último, un nervio puramente motor también, que corresponde al nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Así como mencionamos que estos pares craneales tenían diferentes tipos de fibras, hay que considerar que dentro o en el interior de los órganos del tronco del encéfalo, los núcleos que dan origen a estos distintos tipos de fibras van a ser bastante específicos. El olfatorio y el óptico en realidad son sensitivos especiales, así que no ameritan su descripción. Y pensemos que son más bien tractos, es decir, su origen se encuentra en el órgano receptor y van a ingresar al sistema nervioso central para que se procese una información sensitiva especial, como es el sentido de la vista y el sentido del olfato. El resto de los pares craneales del 3º al 12º tienen diferentes núcleos de origen que están ubicados en general en el mismo órgano por donde nosotros vemos la emergencia. ¿Qué significa esto? A nivel del mesencéfalo vamos a tener ubicados tanto un núcleo motor del nervio oculomotor como un núcleo parasimpático del nervio oculomotor. Las fibras que emergen, recordemos que los núcleos corresponden a los cuerpos neuronales, las fibras que emergen de esos núcleos van a formar el nervio oculomotor. El nervio troclear solamente tiene un núcleo que corresponde a un núcleo motor. El nervio trigémino es un nervio mixto que en realidad se va a dividir en 3 ramas, después lo vamos a describir, y a diferencia de todos los anteriores, su núcleo sensitivo no está limitado al puente, sino que se extiende a lo largo de todo el tronco del encéfalo e incluso llega a tener alguna parte del núcleo en los primeros segmentos cervicales. Esto en lo correspondiente a su núcleo sensitivo. Sin embargo, en el núcleo motor, que solamente va a formar parte, las fibras que emerjan de este núcleo motor solo van a formar parte del nervio mandibular, sí se encuentra exclusivamente ubicado en el puente. Desde el 6º en adelante, los núcleos de los pares craneales, sean motores, sensitivos o parasimpáticos, están ubicados a lo largo de la médula oblongada. Comencemos con los pares craneales. El primero corresponde al nervio olfatorio. Como ya dijimos, los receptores están ubicados en la parte caudo-dorsal de la cavidad nasal. Ahí la mucosa tiene las fibras puramente receptoras de este sentido. Estas fibras ingresan a la cavidad craneana a través de los agujeritos que posee la lámina cribiforme del etmoides para llegar al bulbo olfatorio. De ahí atraviesan los pedúnculos olfatorios o se continúan con los pedúnculos olfatorios, tractos olfatorios para llegar a la corteza del lóbulo piriforme donde este sentido es procesado. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este nervio se origina de la retina, de las capas ganglionares de la retina, va cubierto por los músculos extrínsecos del ojo hasta que llega al foramen orbitario. A través de este foramen ingresa a la cavidad craneana, donde en ventral del encéfalo se forma el quiasma óptico y a partir de acá los tractos ópticos pasan hacia el tálamo para después dirigirse hacia la corteza occipital donde la imagen se procesa. Los siguientes pares craneales son el oculomotor y el troclear, aunque en este lugar vamos también a incluir al nervio abducente, que es el 6º par craneal, porque todos estos nervios en definitiva tienen como destino final la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. Específicamente el nervio oculomotor tiene un núcleo motor ubicado en el mesencéfalo, pero también tiene un núcleo parasimpático. La parte motora da inervación a algunos de los músculos
extrínsecos del ojo, que es musculatura estriada, y la parte parasimpática llega al ganglio ciliar y a partir de ahí salen fibras parasimpáticas que dan inervación, tanto al cuerpo ciliar como a la musculatura lisa del iris. El nervio troclear, que es el cuarto par craneal, emerge de la cavidad craneana, al igual que el oculomotor, por la fisura orbitaria. Es un núcleo puramente motor, o es un nervio puramente motor, que da inervación también a los músculos extrínsecos del ojo. A su vez, el abducente también emerge por la fisura orbitaria y se distribuye específicamente en el músculo recto lateral. De esta manera se da la inervación a la musculatura, tanto extrínseca como lisa, pertenecientes al globo ocular. El quinto par craneal corresponde al nervio trigémino. Este es el nervio más grande de todos los pares craneales. Está compuesto por 3 ramas, una rama mandibular, que es de origen mixto, es decir, tiene tanto ramas sensitivas como ramas motoras, y 2 ramas, maxilar y oftálmica, que son puramente sensitivas. El núcleo sensitivo del trigémino es bastante extenso, ocupa toda la longitud del tronco del encéfalo, es decir, que tiene una porción mesencefálica, una porción pontina y una porción espinal, mientras que el núcleo motor se ubica únicamente a nivel del puente. Si empezamos a describir las ramas de este nervio, primero tenemos que tener en cuenta que todas las partes sensitivas van a pasar primero por un ganglio que se denomina ganglio trigémino, ubicado dentro de la cavidad craneana. Una vez que la rama oftálmica pasa por el ganglio trigémino, sale por la fisura orbitaria junto con el oculomotor, el abducente y el troclear, da la inervación sensitiva de las zonas ubicadas en la cavidad orbitaria y entre ellas emite también una rama denominada supraorbitaria que emerge por el foramen supraorbitario del hueso frontal para dar la inervación cutánea de la piel de las regiones dorsales de la cabeza. Esta rama oftálmica es la más chica de las 3 que salen del trigémino. La siguiente rama sensitiva corresponde a la maxilar. El nervio maxilar pasa por el ganglio trigémino y una vez que sale de la cavidad craneana a través del foramen redondo, se ubica en la fosa pterigopalatina, donde va acompañando a la arteria maxilar. En esa zona de la fosa pterigopalatina, el nervio maxilar emite varias ramas. Entre esas podemos mencionar el nervio esfenopalatino, que va hacia la cavidad nasal, a la cual le da la inervación sensitiva, el nervio palatino mayor, que se dirige hacia el paladar duro, y emite también su continuación, que es el nervio maxilar, que ingresa por el foramen maxilar para recorrer todo el canal infraorbitario y emerger por el foramen infraorbitario para dar la inervación cutánea de las regiones más rostrales de la cara. En su recorrido por el canal infraorbitario, este nervio maxilar va dando ramas que llegan a los molares y premolares, continúa hacia rostral para que una vez que llega a los incisivos, da la inervación sensitiva de estos dientes y a nivel del foramen incisivo se une con el del otro lado y emergen por ese foramen para dar la inervación al labio superior y también al plano nasal. El otro nervio es el nervio mandibular. Este nervio tiene su parte sensitiva que va a pasar por el ganglio trigémino y tiene una porción motora. El nervio mandibular emerge de la cavidad craneana a través del foramen o escotadura oval ubicado en el foramen rasgado. Las ramas sensitivas se van a distribuir, por un lado, ingresando en el foramen alveolar mandibular, ubicado en medial de la rama de la mandíbula, donde en su recorrido emite ramas que inervan a los molares y premolares de los dientes mandibulares. Una vez que sigue hacia rostral, una parte del nervio emerge por el foramen mentoniano para dar la inervación sensitiva de la región mentoniana y otra parte del nervio continúa hacia los incisivos inferiores para dar la inervación de estos dientes. Otra de las ramas sensitivas que emite el nervio mandibular es la rama lingual.
La rama lingual se va a distribuir en la lengua, en la mucosa de la lengua, de los 2/3 rostrales de la lengua, y va a dar la inervación exteroceptiva, es decir, aquella sensibilidad que corresponde al tacto, la presión, el dolor y la temperatura. No tiene nada que ver con el gusto. Simplemente es todo sensibilidad exteroceptiva de los 2/3 rostrales de la lengua. Otra rama sensitiva que emite el nervio mandibular es la arteria auriculotemporal, la cual se distribuye en la piel, dando la sensibilidad de la piel, de la región massetérica y mandibular e intermandibular. La rama motora del nervio mandibular inerva a los músculos masticadores. Hay una rama que va a ir al macetero, ramas al pterigoideo, lateral y medial, y ramas al temporal. También da la inervación del vientre rostral del músculo digástrico. El par craneal siguiente es el sexto par craneal, que corresponde al nervio abducente. Pero este nervio ya lo mencionamos junto con los nervios que daban la inervación motora de los músculos extrínsecos del ojo. Así que pasemos al siguiente, que corresponde al séptimo par y se denomina nervio facial. El nervio facial se origina a nivel de la médula oblongada, posee núcleos de origen tanto sensitivos, motores como parasimpáticos, tiene una porción de recorrido intracraniano corta, pero cuando abandona la cavidad craneana, que lo hace a través del meato acústico interno, realiza un recorrido dentro del hueso petroso del temporal para después hacer un codo y emerger por el foramen estilomastoideo. En el lugar donde hace el codo en relación al oído medio, ahí se encuentra ubicado el ganglio geniculado, que es el ganglio sensitivo del nervio facial. El nervio facial tiene una porción sensitiva que va a ir a los 2/3 rostrales de la lengua, acompañando a la rama mandibular lingual del mandibular del trigémino, que es el nervio de la cuerda del tímpano. Este nervio lleva la información gustativa, es decir, que da la sensibilidad especial de los 2/3 rostrales de la lengua. La información que conduce este nervio de la cuerda del tímpano ingresa a la médula oblongada para llegar a un núcleo que se denomina núcleo o núcleo del tracto solitario, que comparte el facial junto con el glosofaringio y el vago, y que tiene que ver con todo lo correspondiente al gusto. Por otro lado, esa sería la porción sensitiva. Por otro lado, el nervio facial también tiene un componente parasimpático que da la inervación de las glándulas, tanto de la nariz como las labiales, las molares, bucales, sublingual, mandibular, y no hay que olvidarse también de que da la inervación parasimpática de la glándula lagrimal. La porción motora del nervio facial emerge por el foramen estilomastoideo en la profundidad de la región parotidia, rodea el borde caudal de la mandíbula y se distribuye a partir de dos ramas, la bucal dorsal y la bucal ventral, que se ubican en relación al macetero de manera superficial, es decir, entre la fascia superficial y la fascia profunda, lo que hace que el relieve de estas dos ramas bucales dorsal y ventral puedan observarse en la región macetérica de un animal vivo. Ambas se distribuyen en la musculatura de las regiones de la cara, dando la inervación motora de los músculos de la cara. También emite ramas auriculares que van a ir a los músculos de la oreja y ramas palpebrales que van a dar la inervación de los músculos de los párpados. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Este nervio en realidad no presenta porción extracraniana, es decir, que desde su origen ingresa a la cavidad craneana para llegar a la médula oblongada. Tiene dos partes, una porción que se origina desde la cóclea del oído interno, los nervios que captan las sensaciones a nivel del órgano de Corti llegan a los muchos ganglios espirales, y a partir de ahí, desde esos ganglios espirales, nace el nervio coclear. Este nervio coclear se une con el nervio vestibular, el cual se origina
de las ampollas de los conductos semicirculares, como así también de las máculas del utrículo y el sáculo. Las raíces nerviosas que emergen de estas porciones sensitivas llegan al ganglio vestibular y a partir de ahí sale el nervio vestibular, que al juntarse con el nervio coclear emergen por el meato acústico interno ventral al nervio facial, a donde ingresa el nervio facial, para llegar a la médula oblongada. De acá, a nivel de la médula oblongada, los nervios se dividen, la parte coclear va a los núcleos cocleares y la parte vestibular va a los núcleos vestibulares, siguiendo las vías correspondientes, que quizás sean un poco complicadas de describir en esta instancia. El noveno par craneal es el nervio glosofaringio. Este nervio se origina de la médula oblongada, presenta núcleos de origen motores, sensitivos y parasimpáticos. Sale de la cavidad craneana a través del foramen yugular, junto con el vago y el accesorio, y es un nervio delgado que se dirige hacia rostral para dar diferentes ramas y la inervación a distintos órganos. Por un lado, vamos a tener que la parte sensitiva de este nervio glosofaringio se encuentra ubicado en relación a ese foramen yugular y se denomina ganglio distal. A partir de ahí se desprenden ramas, como la rama lingual. Esta rama lingual llega al tercio caudal de la lengua, istmo de la fauces y orofaringe, a la cual da inervación, tanto sensitiva exteroceptiva, es decir, de temperatura, presión y dolor, como también de sensibilidad especial con respecto al sentido del gusto. Por otro lado, existe una rama faringia, la cual se une con la rama faringia del vago y forman un plexo a partir del cual inervan los músculos de la faringe y paladar blando, como así también a la mucosa y las glándulas de la faringe. Hay que tener en cuenta que una lesión de estos nervios van a dificultar la deglución. Además, la porción parasimpática del glosofaringio emite ramas hacia la parótida, que es la única glándula salivar mayor a la cual da inervación. Otro detalle a tener en cuenta, que desde el glosofaringio sale una rama para el cuerpo carotidio. El cuerpo carotidio es una estructura junto con el seno carotidio ubicada en donde la carótida común se divide en carótida interna y externa, y ambos actúan como varoreceptores y quimioreceptores que captan tanto la concentración de dióxido de carbono como el descenso de la presión arterial para intervenir en la regulación de estos parámetros. El décimo par craneal corresponde al nervio vago. El nervio vago es un nervio que también tiene su origen en la médula oblongada. Tiene núcleos que corresponden a núcleos sensitivos, núcleos motores y núcleos parasimpáticos. Salen desde el foramen yugular junto con el nervio glosofaringio. Tiene su ganglio ubicado a ese nivel, ese ganglio proximal, que es un ganglio sensitivo, y se desprenden diferentes ramas que van a dar, por un lado, las ramas faringias, que formaban el plexo con el nervio faringio, ramas que van a ir a la laringe, y después va a dirigirse hacia caudal para ubicarse en el cuello junto con la arteria carótida común, envueltos por la vaina carotidia. Cuando hace ese recorrido por el cuello, una de las ramas que mencionamos que da son ramas que se dirigen hacia la laringe, que es el nervio laringiocraneal, que da inervación al músculo cricotiroideo de la laringe. Por otro lado, el nervio sigue su recorrido en descenso después de dar el nervio laringiocraneal, y cuando llega a la base del corazón, el vago derecho, a la altura del tronco costo cervical, y el vago izquierdo a la altura del arco aórtico, emiten un nervio que se denomina nervio laringio recurrente. El nervio laringio recurrente gira por detrás del arco aórtico para nuevamente incorporarse al cuello y ascender hasta la laringe como nervio laringio caudal y dar la inervación tanto de la mucosa como de los músculos restantes de la laringe.
De la misma manera, pero a la altura del tronco costo-cervical, lo hace el laringio recurrente derecho. Una vez que el vago pasa por la base del corazón, se divide cada uno de ellos en dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Las dos ramas dorsales se unen para formar el tronco vagal dorsal, que se relaciona por dorsal del esófago, y el tronco vagal ventral, que se relaciona por ventral del esófago. De esta manera, el esófago junto con los troncos vagales, dorsales y ventrales atraviesan el hiato esofágico para así distribuirse, llevando la inervación parasimpática a los órganos de la cavidad abdominal. Algo que no mencioné, pero también hay que tener en cuenta que a nivel del tórax también emite ramas parasimpáticas que van a hacer actuar como depresores tanto de la frecuencia cardíaca como de la frecuencia respiratoria. Entonces, resumiendo un poco el comportamiento de este nervio vago, tenemos que tener en cuenta que sus núcleos de origen se encuentran en la médula oblongada. Por un lado, estos núcleos corresponden a un núcleo motor que se denomina ambiguo, que va a los músculos como de la faringe y de la laringe. Un núcleo parasimpático, que es cardioneumoentérico, que es el que va a dar la inervación a las glándulas y músculo liso del tórax y del abdomen. Y núcleos sensitivos, que son los que van a pasar por esos ganglios proximal y distal ubicados en el foramen yugular y que en definitiva van a dar, por un lado, participar en el núcleo del tracto solitario, llevando también el sentido del gusto, junto con el glosofaringio y la cuerda del tímpano del facial, y por otro lado va a llegar a la formación reticular para regular algunas de las funciones de las sensitivas de las vísceras. Y también tiene relación con el núcleo espinal del trigémino con respecto a las zonas que inerva, como la mucosa de la faringe y la laringe. Desde los núcleos de origen de la médula oblongada sale el nervio vago derecho e izquierdo. Esto a nivel de la faringe va a emitir una rama faringia. Cuando desciende hacia el cuello, emite una rama laringea craneal. Cuando llega al tórax, emite el nervio depresor del corazón, que es puramente parasimpático. A la altura de la base del corazón, en el caso del izquierdo, y un poquito más craneal en el caso del derecho, el vago emite el nervio laringio recurrente, que cuando empieza a subir por el cuello nuevamente para llegar a la laringe, se transforma en nervio laringio caudal. Y de esta manera, una vez que pasó por la base del corazón, se divide en una rama dorsal y una rama ventral. Las dos ramas dorsales se unen, forman el tronco vagal dorsal en relación dorsal del esófago y el tronco vagal ventral en relación ventral al esófago. El nervio accesorio es un nervio puramente motor, emerge también del foramen yugular, se dirige hacia el cuello. Acá también, al igual que el vago y el glosofaringio, está en relación al saco medial de la bolsa gutural, muy cerca de la carótida interna. Y cuando llega al cuello, emite ramas motoras para los músculos brachiocefálico, esternocefálico y trapecio. Bueno, y con esto estaríamos terminando de hacer un repaso de los pares craneales. Como sugerencia, tengan en cuenta que esto es como para hacer una introducción al tema y recuerden que debe estudiarse bien en detalle tanto el nervio trigémino como el nervio facial. Espero que les sirva, les mando saludos a todos y nos estamos viendo. Chau, chau.